¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Cómo fueron componiéndose los libros que hoy la conforman? Es importante considerar que antes de los documentos escritos están las tradiciones orales, porque los escritores no siempre acompañaron a los acontecimientos desde el principio. Antes de estos escritos están las tradiciones orales, la época patriarcal. Abraham, Isaac y Jacob. También la época de Moisés en el siglo XIII a.C. y de la Confederación en el siglo XIII al XI. Estos escritos comenzarían en tiempos de David y Salomón, aproximadamente en el siglo X. Y también acaso algunos capítulos del libro de Samuel. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son de redacción muy posterior, muchos de ellos de la época del postexilio. Y es que fue precisamente en esta época, la época del exilio y el postexilio, que provocó en el pueblo de Israel una intensa búsqueda de identidad. Por eso fueron dando forma definitiva a muchos de sus libros. Algunos de los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, tienen el nombre de su iniciador. Tenemos el ejemplo de Isaías, pero después fue completado por discípulos o redactores posteriores a él, que dejaron el libro en el estado como ahora lo tenemos. Por eso sabemos que estos libros experimentan un triple proceso. Primero, las tradiciones orales. Después, tenemos fragmentos escritos. Y al final, la redacción definitiva. Y como el Nuevo Testamento fue escrito en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, entonces aquí tenemos un marco cronológico para la composición de toda la Biblia a lo largo de 1100 años. Aproximadamente comenzándose a escribir en el siglo X a.C. y terminando el siglo I después de Cristo.